Dios les bendiga a todos mis hermanos y mis amigos, los que están viendo este video en este día. Hoy vamos a estar hablando acerca del libro de Deuteronomio. Si usted quiere aprender un poco de este libro, no se vaya, quédese con nosotros para que juntos desglosemos un poco este libro, el libro de Deuteronomio. Moisés fue el que escribió el libro de Deuteronomio, el cual es una colección de sus sermones o prédicas al pueblo de Israel, justamente antes que cruzaran el Jordán. El capítulo 1, versículo 1 de este libro dice: estas son las palabras que habló Moisés. Ahora, el último capítulo de este libro se cree que lo escribió Josué, pues habla de lo que sucedió después de la muerte de Moisés. Estos sermones o predicaciones se produjeron durante el periodo de 40 días previos a la entrada de Israel a la tierra prometida. El primer sermón fue pronunciado en el primer día del 11º mes, capítulo 1, versículo 3 del libro, y los israelitas cruzaron el Jordán 70 días después, en el día 10º del primer mes. Josué capítulo 4 versículo 19. Restando los 30 días de duelo después de la muerte de Moisés, Deuteronomio capítulo 34 verso 8, tenemos los restantes 40 días, un total de 70 días. El año era 1410 antes de Cristo. Una nueva generación de israelitas estaba por entrar a la tierra prometida. Esta generación, esta multitud, no había experimentado el milagro del Mar Rojo o escuchado la ley dada en el monte de Sinaí, y ellos estaban a punto de entrar en una tierra que ofrecía muchos peligros y tentaciones. El libro de Deuteronomio les fue dado para recordarles la ley y el poder que Dios tiene. Versos claves en este libro son Deuteronomio capítulo 4 versículo 2, capítulo 6 versículo 4 al 7 y capítulo 32 versículos 46 y 47. Cuando usted estudie este libro, preste mucha atención a estos versos claves que le ayudarán a entender mejor el libro de Deuteronomio. A los israelitas les es ordenado recordar 4 cosas claves. Primero, la fidelidad de Dios. Segundo, la santidad de Dios. Tercero, las bendiciones de Dios. Y número 4, las advertencias de Dios. Los primeros 3 capítulos resumen el viaje de Egipto a su ubicación actual. El capítulo 4 del libro es un llamado a la obediencia para ser fieles al Dios que fue fiel con ellos. Los capítulos del 5 al 26 son una repetición de la ley, los 10 mandamientos, las leyes concernientes a los sacrificios y días especiales, y el resto de la ley es dada a la nueva generación. En este libro encontramos las promesas de Dios para aquellos que obedecen, según el capítulo 5 verso 29 y capítulo 6 verso 17 al 19 y capítulo 11 verso 13 al 15, y el hambre que aquellos que desobedecen los mandamientos de Dios pues pasarían. Capítulo 11 versículo 16 al 17. El tema de las bendiciones y las maldiciones continúa en los capítulos 27 al 30 de este libro. Esta porción del libro termina con una clara elección presentada ante Israel. Dios habla a su pueblo diciendo: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El deseo de Dios para su pueblo se encuentra en lo que Dios mismo recomienda. ¿Qué es lo que Dios recomendó? Escoge pues la vida. Capítulo 30, versículo 19. En los capítulos finales, Moisés exhorta al pueblo y comisiona a Josué, el cual quedaría encargado del pueblo. Escribe un cántico
y da la bendición final a cada una de las tribus de Israel. El capítulo 34 de este libro relata las circunstancias de la muerte de Moisés. Él subió al monte Pisga, donde el Señor pues le mostró la tierra prometida al cual él no entraría, y pues a los 120 años de edad, pero aún con una buena visión y con el vigor de su juventud, Moisés murió en la presencia del Señor. El libro de Deuteronomio termina con un corto obituario sobre este gran profeta de Dios llamado Moisés. Muchos temas del Nuevo Testamento se encuentran presentes en el libro de Deuteronomio. El primero entre ellos es la necesidad de guardar perfectamente la ley mosaico y la imposibilidad de lograrlo. Los interminables sacrificios necesarios para la expiación de los pecados del pueblo, quienes consistentemente transgredían la ley, encontrarían su cumplimiento en el último y definitivo sacrificio de Cristo. Hebreos 10, versículo 10. Debido a su obra de expiación en la cruz, ya no necesitamos nosotros más sacrificios por el pecado. La elección de Dios para los israelitas como su pueblo especial prefigura su elección de aquellos que creerían en Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. En Deuteronomio capítulo 18 versículo 15 al 19, Moisés profetiza la llegada de otro profeta, el último profeta que habría de venir, quien es el Mesías, y que al igual que Moisés pues recibiría y predicaría la revelación divina del cielo y guardaría a su pueblo según el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 14 y el capítulo 7 versículo 40. El libro de Deuteronomio subraya la importancia de la palabra del Señor. Es una parte vital en nuestras vidas. Aunque ya no estamos bajo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, aún somos responsables de sujetarnos a la voluntad de Dios. La simple obediencia hacia Dios trae bendición y el pecado o la desobediencia hacia Dios pues acarrea sus propias consecuencias. Ninguno de nosotros está por sobre la ley. Aún Moisés, el líder y el profeta elegido por Dios, necesitaba obedecer la voluntad del Señor. La razón por la cual Dios no le permitió entrar a la tierra prometida fue porque desobedeció el claro mandamiento del Señor, y eso lo encontramos en Números capítulo 20 versículo 12. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús citó 3 veces el libro de Deuteronomio en Mateo 4. Al Jesús hacer esto, nos ilustró la necesidad de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para que no pequemos contra Él. Salmo 119, versículo 11. Al igual que Israel recordaba la fidelidad de Dios, también debemos hacerlo nosotros. El paso a través del Mar Rojo, su santa presencia en el monte Sinaí y la bendición del maná que descendió del cielo mientras iban caminando por el desierto. Deben ser también de ánimo para nosotros. Una buena manera de seguir hacia adelante es tomarnos un momento y mirar hacia atrás y ver lo que Dios hizo con este pueblo. Recuérdese que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, es decir, Él sigue siendo el mismo. También tenemos el hermoso cuadro en Deuteronomio de un Dios amoroso quien desea una relación personal con sus hijos. El Señor mismo nombra el amor como la razón por la que Él sacó a Israel de la esclavitud. Con mano poderosa sacó a Israel y los redimió, según Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9. Qué cosa tan maravillosa es estar libre de la esclavitud del pecado y ser amados por un Dios todopoderoso y amoroso. Pero recuérdese bien que aunque Dios sea todo amoroso y todopoderoso, es un Dios justo y no tendrá por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Bendiciones, Dios les bendiga. Este ha sido el libro de Deuteronomio.